Bueno, bienvenidas a este último encuentro de septiembre donde estuvimos viendo los 6 pilares de la autoestima. Ahora quiero que hagamos como una integración de todo lo que vimos, que fue información muy valiosa, y con esas prácticas que pudieron ir haciendo día a día, semana a semana, que es la propuesta del club. Bueno, los 6 pilares de la autoestima hablamos de la práctica de vivir conscientemente, esto de poder ver lo que sucede a mi alrededor, actuar, conocer, la práctica de aceptarse a sí misma, esos 3 niveles que vimos, que básicamente tienen que ver con esto de la aceptación de lo que hay y con lo que tengo, qué acciones puedo tomar. La práctica de asumir la responsabilidad de una misma, de ser protagonista de mi historia, protagonista de mi vida. La práctica de la autoafirmación, qué valores tengo que revisar. La práctica de vivir con propósito, a dónde quiero llegar, cómo quiero transitar ese camino. Y la práctica de la integridad personal. Decirme la verdad, decir la verdad, poder decir mi palabra. Bueno, todo esto lo vimos en los diferentes encuentros con las prácticas correspondientes. Pero me pongo a pensar y digo, bien, ¿cómo integramos todo esto? Entonces me surgió la pregunta de, ¿qué es un pilar? Entonces googleé y es persona o cosa considerada el soporte o base de algo. Una persona o una cosa considerada el soporte o base de algo. Que sirve por, otra de las cuestiones que encontré fue que sirve para soportar la estructura horizontal de una construcción. Alguien en quien se puede confiar, alguien que es fuerte y estable, que brinda apoyo y sostén a los demás. Entonces, el pilar es algo que me va a dar fortaleza y estabilidad. Y como vimos en el club anterior de confianza, dijimos que la autoestima son los cimientos de nuestra casa, son como las bases de nuestra casa. Entonces digo, bueno, es importante tener en cuenta esta cuestión de que este pilar tiene que hacer un soporte. Entonces seguí investigando. Bueno, ¿y qué hay que tener en cuenta en la construcción de un pilar? ¿Qué tengo que saber yo de ese pilar que va a soportar toda esta estructura? Cuando se define hacer una casa o define hacer una estructura, el pilar no es una clase de arquitectura, porque tengo cero de arquitectura en mis competencias técnicas, pero esto fue lo que me dijo Google de acuerdo a mi investigación. Que para tener en cuenta un pilar voy a tener que definir la carga que tiene que soportar y la que tiene que transmitir a la base. Es decir, que en los materiales que yo defina, los hierros que van a encastrar ese pilar, voy a tener que tener en cuenta el espesor que va a tener ese pilar para poder soportar la base, para poder soportar el peso de arriba, pero también para darle fuerza a la base. Entonces digo, wow, ¿cuánto tengo que saber yo de los pilares que me están teniendo en mi día a día, en mi objetivo, en mi autoestima, para poder soportar el peso de la estructura que yo quiera hacer? Porque después también los pilares son de diferentes materiales, pero el más recomendado es el hormigón, porque el hormigón es el que soporta. Asumo que los hierros, la calidad de los hierros, también es importante de acuerdo a la estructura que yo quiero que eso soporte. Entonces, si yo hoy te estoy invitando a que esto, esto que vimos en estos 7 encuentros, en cada uno de los pilares van a ser la estructura, imagínate la importancia y la valía que tienen ponerme a trabajar en ellos. Porque si no tengo la opción de que mi estructura se vea impactada por lo que digan los demás, por el valor de mi sueldo, que se vea impactada por un montón de cuestiones, eh, por la cantidad de conocimiento que tengo y no tengo. Pero bueno, tal vez lo que tengo que hacer es ver con qué materiales construí mis pilares, con qué materiales construí los pilares de mi autoestima. Por eso hoy quería traer, digo, bueno, ¿qué es un pilar? ¿Qué tengo que tener en cuenta en la construcción? Si esto va a ser la base que me va a permitir actuar en mi día a día, y a partir de mi día a día accionar, llevar mi vida con un propósito. Y llevar mi vida con un propósito implica ser partícipe activa de los objetivos que me propongo y de la concreción de esos objetivos, tengamos en cuenta
¿Qué vamos a hacer con cada uno de esos pilares? ¿Qué vamos a hacer con los materiales que voy a usar para esos pilares? Y acá les quiero mostrar el Coliseo. Y vos me vas a decir, Flor, ¿qué tiene que ver el Coliseo con los 6 pilares de la autoestima? Pero me pongo a pensar, según Google también, dice que el Coliseo tiene 1951 años. Entonces yo me pongo a pensar, ¿qué es lo qué propósito tenían quienes construyeron esto, el Coliseo? El Coliseo tenía 3 pisos y se usaba como anfiteatro, por lo cual asumo que habrán tenido que tener en cuenta que iba a haber gran tránsito de gente, que iba a haber movimiento, o sea, que la estructura iba a vibrar. Pero digo, ¿cómo fue esta construcción? ¿Fue consciente? ¿Aplicaron la práctica de la conciencia para esto? ¿Aplicaron la práctica del propósito? Y asumo que también aplicaron la responsabilidad, digo, porque hoy estamos viendo un monumento que, que según Google tiene 1951 años, pero digo, bueno, hay mucha responsabilidad ahí, hay mucha responsabilidad en el diseño, en la arquitectura, en el manejo de los tiempos, mucha responsabilidad en el manejo de los recursos, como por ejemplo, de qué material iba a ser el pilar. Eh, Hay mucho de los valores, qué valores se pusieron en juego. Muchas de las personas que habrán dado su vida o que dieron su vida para construir eso, o que pusieron mucho esfuerzo físico para la construcción. Eh, ¿Cuánta verdad hubo en esta construcción? ¿Cuánto vivir con integridad hubo en esta construcción? Entonces digo, fíjate que con esta metáfora, con la invitación del Coliseo como imagen y con esta metáfora, digo, la importancia de practicar cada uno de los pilares es fundamental de acuerdo a la estructura que yo quiera tener en mi vida. De acuerdo si yo quiero una estructura que dure 1951 años, como el Coliseo, o si yo quiero una estructura en donde todos los años me tengo que estar reponiendo, en donde todos los años tengo que usar energía de mi vida vital en ese objetivo, en donde todos los años tengo que resolver el mismo problema, en donde todos los años o meses tengo que tener la misma preocupación. Entonces, con esta metáfora digo, ¿qué pasa si yo trabajo en mí? ¿Qué pasa si yo tomo la práctica de la responsabilidad e invierto en los materiales de mi ser? ¿Qué pasa si yo tomo la responsabilidad e invierto en el tiempo que se requiere para generar la estructura del Coliseo? Entonces, uniendo todo lo que vimos hasta acá, lo que les quiero decir es que los 6 pilares de la autoestima tienen que sostener estos pisos. Te sostienen a tu ser y a tu hacer. Van a sostener tu paz y tu bienestar y van a sostener tus objetivos en cada área de tu vida. Ellos van a ser los pilares, la estructura, tienen que sostener ese peso. Entonces, si vos no invertís en la construcción de esos pilares, sostener tu ser o hacer va a ser débil. Tu paz interior y tu bienestar va a depender del hierro que le pusiste al pilar y del cálculo que hiciste. Y tus objetivos en cada área de tu vida, vas a ver si los pospones o no los pospones en relación a los elementos que usaste. Porque los materiales de calidad recomendados para estos pilares son la eficacia personal y el respeto hacia ti misma. Lo vimos en el primer encuentro, que profundizamos mucho, que era la eficacia personal, que era el respeto hacia ti misma. Entonces, ¿a qué te invito hoy? Hoy te invito a que definas cómo vas a construir tu coliseo. ¿Qué estructura tiene que soportar? Esos pilares, ¿qué estructura tienen que soportar? ¿Qué materiales vas a elegir? ¿Por qué pilar vas a empezar? ¿Por qué pilar vas a empezar? ¿Por qué? Porque si yo hoy estoy viendo que en mi estructura me está faltando protagonismo en mi vida, arranco por el de la responsabilidad. Si estoy teniendo en mi conversación interna es que no tengo tiempo, es que estoy esto, arranco por el de la responsabilidad. Sé protagonista de tu tiempo. Si no estoy teniendo dinero, arranco por el de la responsabilidad. Sé responsable de la gestión de tu dinero, de la gestión del ingreso de tu dinero.
si no tengo ni idea de por dónde arrancar? Tenés que arrancar por el pilar de la conciencia. ¿Qué necesitas ver? ¿Qué necesitas ver? Si me estoy negando y me estoy recontranegando a esta realidad, necesitas arrancar por el pilar de la autoafirmación. Si estás en resistencia, necesitas arrancar por el pilar de la autoafirmación. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea del club pensado en todas sus dimensiones es que adquieras herramientas en tu día a día que te allanen el camino. Para eso te tenés que poner a laburar. Pero la realidad es que también está pensado para que con 20 minutos a la semana te dediques a empezar a trabajar en ese camino. Y la recompensa es inmediata, la recompensa es la conexión con vos misma, la recompensa es encontrar respuestas de una manera más rápida, de una manera más ordenada. Eso implica construir tu coliseo, eso implica ir a trabajar por tus objetivos. El objetivo es lo que se materializa después de mucho laburo interno y de mucho trabajo de campo, digamos. Porque vos, cuando vas a una casa, no ves el cimiento, pero el cimiento es lo que más tarda en hacerse, lo que más tiempo lleva y lo que más esfuerzo físico lleva. Pero ahí vos ves una casa enorme, ahí vos ves un coliseo que te muestra un montón de historia. Pero hasta inclusive sin necesidad de ir a Roma o de ver una imagen, pensá en tu casa también empezó por los cimientos. El lugar donde estés, tu casa, empezó por los cimientos. Estás en un edificio, bueno, para llegar a ese piso tuvieron que pensar en qué cimientos iban a poner. Acá en el club construimos herramientas día a día, mes a mes, para eso, para construir esas columnas que nos lleven a nuestro ser, para después ir a ser. Que todo eso construya que todo eso esté regido por nuestra paz y nuestro bienestar. Y que se vea reflejado en esta matrix, en esta 3D, a través de los diferentes objetivos que te planteaste en las diferentes áreas de tu vida. Bueno, he dicho, te he invitado acá a construir tu coliseo, te invito acá a que sigas trabajando en vos, a que te dediques tiempo, a que vuelvas a conectar con tu sabiduría interior, porque la tenés, a que vuelvas a conectar con tu sabiduría interior, a que la empieces a usar para construir estos pilares. Y bueno, queda invitarte al próximo club que arranca el 3 de octubre y que vamos a hablar de procrastinar, así que ahí te veo. Gracias por tu tiempo, nos vemos el martes que viene.